like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's because I'm wearing your Vamos comenzando. ¿Se me escucha bien? ¿O medio bajito? Se te escucha bien. ¿Te escucha? Las encontramos en la charla de las 4. Esta va a ser de sexualidades y discapacidades. Es la primera vez que organizamos esta charla en esta cátedra. Nos parece muy importante empezar a charlarlo. Entendemos que muchas veces se habla de sexualidades de una determinada parte, hay muchas otras que se quedan como medio tabú, y se nos parece imprescindible conocerlo, no solamente como para formarnos nosotros, como venimos diciendo, como futuros profesionales de la salud, para tener un conocimiento mucho más amplio, sino también para la vida cotidiana sería. En este caso, en esta charla vamos a tener a 3 disertantes, que son de Movida Rosario, de este movimiento, que son Dayana Travesani, María Cecilia Rull y Marina Piamonte. Así que le damos la bienvenida a las 3, y bueno, cuando quieran comenzar, bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Hola, yo soy... Gracias, hola, buenas tardes a todos, todas y todos. Mary, ¿te querés presentar? Gracias, buenas tardes, soy Marina. Bueno, ¿empiezo? Dale. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, nosotras somos parte integrante de todo lo que es la agrupación o la colectiva de Movida Rosario, que es el movimiento por la vida autónoma de las personas con discapacidad, que somos una colectiva justamente que está integrada por personas con discapacidad, amigues y profesionales aliades. La idea cuando conformamos Movida, ya hace más o menos 2 años, buscamos nuestra idea, o lo que más nos unió fue esta idea de buscar incidir en las políticas públicas desde una visión de la discapacidad como una construcción social, e incidir en las construcciones culturales que esta sociedad capacitista construye sobre nuestros propios cuerpos. Lo que más nos interesa es buscar que desde los 3 niveles del Estado se ejecuten políticas públicas acordes a nuestras necesidades, reconociéndonos siempre como actores fundamentales, tal como se establece en la Convención Internacional de los Derechos, de nuestros derechos justamente. Eso es como un breve resumen de lo que es la orga. La dinámica que pensamos para hoy, para que no se torne ni aburrido ni nada, ni para que tener que teorizar y que después, cuando llegue al momento de hacer el juego que pensamos, nos respondan quizás lo que creen que queremos escuchar. Así que la idea era hacer todo al revés y empezar con un juego, así que vamos a necesitar que ordenadamente, o como, no sé, se prefiere ordenadamente, vayan prendiendo sus micrófonos, porque el juego va a consistir en que le vamos a presentar 5 escenarios de a uno, y con distintas situaciones con las que se pueden encontrar el día de mañana como futuros profesionales, así que, y ustedes nos van a decir, quien quiera obviamente, cómo consideran que se podría abordar esa situación, o qué harían en el caso de que ustedes, imagínense, creo que hay gente de las 3 carreras, medicina, enfermería y fonoaudiología. Bueno, imagínense si son algunos de esos profesionales, ¿qué harían? O si no sé si están en el lugar de madre, padre, sadre en ese momento. Así que, Ceci. Sí, y que digan lo que le parezca, que no, acá no hay tabú ni nadie va a juzgar a nadie, sino que nos parece importante justamente que puedan expresar las ideas que primero se le vienen o cómo lo piensan, como para después poder entre todos buscar a ver cuáles son las soluciones que más se adaptan con el ejercicio de nuestros derechos, que nos permiten ejercer nuestros derechos en realidad.
Bueno, la primera situación, el primer escenario que planteamos es una chica con silla de ruedas que va a hacerse una mamografía. Un hospital público, privado, da igual. Va a hacerse, cae con su silla, a hacerse una mamografía. ¿Qué dificultades piensa que pueden encontrarse y cómo las solucionarían? Les escuchamos. ¿Alguien quien quiere quiera hablar? puede ir hablando. Pasamos a la próxima. Se van aumentando las dificultades. En el Ay, yo no veo. acceso, Quizás la si hay rampa. accesibilidad. Hola. Ah, sí. Hola. No, está bien, Hola. habla. Una cosa que no les dijimos, bueno, las tres tenemos discapacidad. Dai y Distintas. yo tenemos discapacidad, dificultades motrices, Yo tengo y discapacidad Marina, visual. Vamos. Con respecto al caso al que plantearon, puede ser el ingreso al lugar. sí. Y una vez que ingresa y se acerca, ¿cómo ¿Qué pasa imagina que después? sería la Ah, situación? están escribiendo en el chat. Dicen algo en el chat. A la Pero yo porque altura, no la altura escribo, de pero- las... ¿Cómo? La altura del tomógrafo, del ecógrafo, si es una tomografía, no sé si es una mamografía. La altura también del aparato. dispositivo, Ujú. Claro. del aparato. ¿Qué O más? sea que puede ser que la persona ingrese porque estén salvados los Sí, obstáculos, generalmente creo que pero después, ¿qué hacemos con este aparato tan simpático? Claro. ¿Cómo abordamos esa situación? No se preocupen, o sea, contesten lo que piensen, porque en los consultorios, con los mismos profesionales y con profesionales que están años y años en el mismo campo, alguien la debe sostener Claro. bien. El mamógrafo Porque a no veces está es preparado fácil para alguien que está que sentado. haya tal cual. una persona que, claro, Sí, en muchos casos se necesitan 2 personas. 2 personas, claro. Ujú. Sí, depende, digamos, cómo sea, digamos, se da Lo que muchas pasa es que variables. generalmente, claro, lo que pasa es que generalmente por irradiación hay una sola, es el paciente y la persona que saca, pero en este caso tendría que ser 2. Claro, sí, mínimo. Claro. Porque fíjense, o sea, piensen, a lo mejor hay una persona que se puede más o menos sostener con cierta ayuda, pero en general, y si es una persona que tiene un peso mayor, es difícil sostener a alguien que no puede hacer apoyo. Se Se puede puede. sentar en una cama más alta o elevación por tarima. Elevación por tarima no, sí, igual no he visto adentro de los consultorios. No sé si hay algún Sí, pero mamógrafo bueno, nuevo o algo. sería algo posible a que empiecen Claro, a diseñar. sería o a una tener buena en idea. cuenta. Muy buena. Bueno, Para una ahí política tenemos, pública. eso sería una cuestión de diseño universal, que es un modo de pensar cómo cómo pensamos el diseño de ciertas cosas para que puedan ser utilizados por todos. Una silla que esté al lado, o un banquito que uno se siente y lo eleva, lo pueden usar todos. Mayores, personas grandes que también a lo mejor tengan alguna dificultad para estar parados, un montón de gente. Ese es un ejemplo buenísimo de un diseño universal. Y estos son, el diseño universal nos permite generar situaciones de accesibilidad. No solamente la accesibilidad es una rampa, que es lo más común, sino también pensar en estas cuestiones a la hora de una atención en un consultorio o de realizar un estudio. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿O alguna situación más que pueda suponer que se genere algo no pensado? ¿Los consultorios son accesibles? Perdón, también podemos pensar en personas que a lo mejor no pueden estar paradas y que se tiene que hacer un estudio de columna. También. Eso Ahí no no sé, pasa. sí. No sé si se puede hacer acostado eso. No. ¿No? También, El digo, espinograma, ¿no?
No, el esfenograma no. Perdón, estoy trabajando. Josefina, ¿ibas a hablar? Sí, capaz, no sé, digo, el ancho de las aberturas no permiten, en el caso de que la persona esté en silla de ruedas. Tal cual. Sí, y suele pasar por ahí en los hospitales públicos que por ahí se van como, yo me acuerdo una vez que entré al hospital provincial a hacerme un estudio y que vi como que adentro se van generando nuevas construcciones nuevas todo el tiempo, como encimadas, y que al llegar a algunos espacios es muy difícil. Más allá de los desniveles también, los pasillos angostos. Los pasillos. Y hay mostradores también administrativos que son como muy altos y ¿También? como que no ves a la persona Sí, también. cuando entra o cuando te viene a hablar. Sí, es cierto. Y más si Y tenés que que no es firmar solamente- papeles. Y no es solamente por silla de rueda, hay personas que con enanismo que tampoco, o sea, llegan, o hay personas adultas mayores con escoliosis tan pronunciadas que también tienen otras posiciones y que tampoco les son cómodos, hay un montón de cuestiones. Acá dicen que los consultorios son bastante chicos, sí. Sí. Sí, sí. Y las maquinarias, la mayoría, no son accesibles. Sí, En pusimos el un- ejemplo pero como decía Marina también, a veces haces un esfinograma, a mí me ha pasado en que si bien yo me mantengo parada, tenés que estar un buen rato quieta y es difícil, y un montón de estudios que no, ahora no se me ocurre otro, pero hay muchos que no se piensan estas condiciones que se pueden presentar. Así que bueno, acá tenemos ya una cuestión como para ir identificando accesibilidad y diseño universal. Cuando ¿Quieren que aparte, pasemos al otro? cuando aparte de lo que siempre decimos, que supuestamente nuestra vida está plenamente asociada al sistema de salud y que estamos relegados siempre a estar dentro de consultorios médicos y eso, y ni siquiera esos lugares que supuestamente son donde tenemos que estar todo el tiempo, están accesibles. Entonces, ¿qué queda para el resto de la ciudad o pueblos? Mary, ¿querés decir el otro? Sí, para el segundo escenario habíamos pensado en una mujer con síndrome de Down que llega sola a una consulta ginecológica para que la ginecóloga la asesore en anticonceptivos, o sea, pidiendo ayuda para elegir un método anticonceptivo. No sé cómo lo pueden pensar, qué harían en esa situación, cómo actuarían. ¿Qué dudas se les presenta también puede ser? Acá nadie graba nada, así que digan lo que quieran. Sí, están grabando igual. No lo difundimos después. A mí Piensen se en me qué ocurre, perdón, se me ocurre que tal vez la ginecóloga, la persona que atienda a la chica, trate de buscar la mayor comodidad de la paciente, pero sería importante que le presente todas las opciones de anticoncepción que existen sin, digamos, inferiorizar a la otra persona por tener esa discapacidad. Perfecto. Darle las opciones que le darías a cualquier otra persona. Sí, Yo tal creo cual. que hay un comentario que dice, se la atiende como a cualquier persona, no paternalizar la atención. Generando Mary. confianza, bien. Y Sí, yo creo quería que decir decía- también, perdón, No, que dale, me dale. parece también importante que, como en toda consulta ginecológica, indagar hasta qué punto conoce la mujer según las dudas que tiene y las que no. O sea, no solamente avasallarla con los métodos anticonceptivos, sino, bueno, hasta dónde tenés información y cuál es lo que te falta, pero como en toda consulta ginecológica, creo yo. Bien, sí. Todo tipo de paciente uno tiene que ver hasta qué tipo de información maneja y cuál tenemos que brindar nosotros. Bien. Acá dice, estaría bueno tomarse tiempo y empezar por una charla, preguntar sus intereses, deseos, dudas, y en base a eso van un método juntas. Sí, Bueno. Esto sería igualmente todo lo ideal,
O no pasa. Bueno, pero vamos a pensar en eso, vamos a apuntar a eso. Obvio, pero digo, capaz hoy en día tenemos en las fotos de anticonceptivos que no son accesibles. Oh, no sé si a mí se me congeló la imagen o a... A mí también y se cortó. Ahí está. No sé quién estaba hablando que se le congeló. Capaz que hay muchas cámaras prendidas. Puede ser. No, quería leer acá que Daniela dice, yo creo que el personal de salud tendría que tener estrategias de antemano para que pueda comprender cualquier persona con discapacidad intelectual. O sea, sí que darle las opciones, indagar sobre sus deseos, ver las preferencias, y también que lo que le estamos informando a esa persona lo comprenda. Que no hablar en un lenguaje, o sea, ya de por sí, muchas veces, como muchos profesionales, hablan en un lenguaje muy técnico que a lo mejor la persona que está atendiendo no lo entiende. Más cuando a lo mejor estamos con una persona que comprende a otro ritmo o de otro modo. Entonces, bueno, ver que la información que le estamos dando llegue a esa persona. Exacto. Sí, priorizando el lenguaje sencillo, priorizando los pictogramas, o no sé, si tienes un cuadernito, hacer dibujos, que eso también sirve. Y también tengamos en cuenta que muchas veces los profesionales esperan que siempre estemos acompañadas por un familiar, que siempre entremos a la consulta con alguien, y generalmente no se terminan dirigiendo a nosotras, sino que se dirigen a la persona que tenemos al lado. Y además en las discapacidades intelectuales o en las neurodiversidades es donde más se avasalla su propia decisión. Sí, además Incluso eso, o sea, son si las vamos... personas que más esterilizaciones forzadas tienen. ¿Qué, Mary? Perdón, que no, decía, si vamos acompañadas a una consulta, a cualquier consulta, en todo caso, pensar que esa persona puede ser un apoyo. Un apoyo significa una ayuda, que cualquier persona puede necesitar ayuda, y que eso no significa que la persona que está frente a nosotros le tenga que hablar a la otra persona como si nosotros no pudiésemos tener nuestra propia voz. Eso tenerlo en cuenta también. Sí. Y que quien va a tomar finalmente la decisión, por ejemplo en esto del anticonceptivo, de cuál elegir, va a ser la persona con discapacidad, por más que esté acompañado, su padre, su madre, su pareja, una amiga, lo que sea. Hay formularios de consentimiento informado que se les hace firmar a las personas de que realmente todo procedimiento que se va a llevar a cabo realmente están en su conocimiento. El tema que ahí caemos que muchas veces no son firmados por las mismas personas y se trucha, entonces eso es como bastante difícil por ahí de controlar. Y caemos también en la cuestión de que muchas veces la propia persona ni siquiera tiene la capacidad jurídica para tomar esa decisión. Claro. Sí, en realidad no se le respeta la capacidad jurídica que debería tener. O sea, todas las personas deberíamos poder ejercer nuestros derechos por nosotros mismos con apoyos que necesitemos. Entonces, si yo tengo que firmar un consentimiento informado sobre una práctica que me van a realizar o sobre los métodos anticonceptivos que me están dando, si lo entendí, no, si me informaron los riesgos, los beneficios de cada uno, aparte de entender eso, sería la persona con discapacidad con su apoyo, que necesita a lo mejor también para comprender esa situación, porque a lo mejor el apoyo funciona como una persona de confianza que entiende y sabe a lo mejor mejor transmitir cierta información que un médico, porque conoce a la persona. Entonces, ese apoyo va a acompañar, esto sería lo ideal, que acompañe y que ese consentimiento lo dé la persona con discapacidad, por más que estemos hablando de una discapacidad intelectual. Eso es algo que debería nuestra normativa apuntar a eso hoy en día, y que lo van a ir viendo cada vez más. Antes lo común era que otra persona, que era el curador, que generalmente era padre o madre, tomaba las decisiones, y la persona con discapacidad no importaba, no se le consultaba.
Eso ya no sería legal en nuestro sistema jurídico. Pero se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Exacto. Sobre Bueno, todo en cuestiones de entonces, esterilizaciones y de abortos. Exacto. Ahora, en estos días hay una campaña para que justamente se deje de hacer esterilizaciones forzadas, que son legales según nuestra normativa en Argentina. Se hacen esto cuando la persona no tiene esta capacidad jurídica, se le autoriza a otro a que tome esa decisión, con todo lo que ello implica. Y hay todo un movimiento de otras organizaciones, en los cuales nosotros también apoyamos, para que esto se modifique. Después nosotros les vamos a dejar nuestras redes y pueden ver las publicaciones. Es la ley 26.130, que bien es la ley que avala también la vasectomía, y en caso de realmente querer hacerlo, pero el tema que en su artículo 2 y 3 lo que tiene es que eso permite que a la propia persona con discapacidad se la violente esterilizándola forzadamente. Entonces eso está pidiendo que se reformule, o que se destituya y se haga una nueva. Sí, además de que en caso de que la persona quiera maternar o esté embarazada y quiera decidir tener a su hija, siempre se va a pensar, cuando es una persona con discapacidad, primero en el aborto, ¿no? En que no puede cuidar a ese hijo. Y tal vez la maternidad se puede ejercer con apoyos. Y yo también quería agregar, con respecto a lo que estaban diciendo, que siempre, pero siempre informar a la persona con discapacidad de lo que se le va a hacer en su cuerpo. Sea una cirugía o, no sé, por ejemplo, si esta persona del caso elige un método anticonceptivo, bueno, si es un DIU, no se pensaba, informarle qué es lo que se le va a hacer para la colocación. Todo tiene que estar informado y que la persona entienda qué es lo que se le va a hacer. En un escenario, en un tercer escenario, hay un adulto sordo que va a una consulta por su próstata. ¿Qué hacen? ¿Cuál sería la barrera ahí? Principalmente Hola, la ¿cómo va? comunicación. Además de la comunicación puede ser escrita, o sea, podemos buscar Sí, otra eso. manera. Escrito me parece interesante. Buenísimo. Es una solución a la que se recurre con mucha frecuencia, pero no hay dos dificultades hay. Muchas personas que no están alfabetizadas, sordomudas que no están alfabetizadas, y muchas otras que a lo mejor sí están alfabetizadas, pero como la lengua de señas es un lenguaje distinto, o sea, inclusive la comunidad sorda, que se autodenomina así, ellos dicen que que tienen un lenguaje distinto. Hay también unas teorías y discusiones ahí al respecto, pero lo que también es importante saber es que no siempre que tengan un texto, como aprenden otra lengua distinta cuando empiezan desde pequeños, digamos que nacen y adquieren esta lengua, gramaticalmente no es igual al lenguaje escrito. Entonces hay cosas que a lo mejor parecen que las comprenderían y no las comprenden en el igual significado o en la misma. Entonces, quizás también, siempre, en todo efector público, ¿qué deberíamos contar? Con intérpretes, ahí lo habían puesto. Con el link. Lo pusieron, perdón. Sí, pero digo, porque... Con intérprete o... ¿Cómo? No sé, puede ser con intérprete o sino también que mismo profesional. Yo conozco varios que han hecho el curso, digamos, de lenguaje de señas como para Es que es como estudiar inglés o portugués, Claro. Es una lengua más, o sea... Y en esa es la barrera, somos puramente las mismas personas. También, ojo, hay que tener en cuenta de que la lengua de señas cambia de país a país. Entonces también, si hay una persona que no es argentina y que se viene a atender, también, y que es sorda, su sistema de señas es distinto. Sí, perdón. En todos los ¿puedo? países. Ay, perdón. Sí. Sí, no, quería decir eso porque yo hice un mes
mes y medio de lenguaje de señas, y lo que nos habían comentado era que cambia mucho hasta de provincia en provincia. Hay muchas palabras que pueden no llegar a entenderse también. Digamos, sería una herramienta súper útil, pero a la vez es un poquito como que puede variar mucho. De provincia a provincia no, de país a país. No, imagino que se puede dar como los dialectos, que también acá pasa a veces que viene gente a lo mejor de otra provincia. No completamente, pero había las como algunas muletillas. incongruencias, sí. Por lo que yo había entendido en el instituto. Pero bueno, también he hablado con otras personas y que me han dicho que ellos le enseñaron que no, que digamos que en Argentina es universal. Pero sí, es como vos decís, puede venir una persona de otro país y no poder comunicarse más allá de tener el lenguaje entendido y aprendido. Sí, yo creo que siempre, digamos, cuantas mayores opciones pueda haber, es mejor. Ya después, obviamente, es difícil, es lo mismo que también si viene un extranjero que habla otro idioma. Qué sé yo, quizás habla inglés y le podemos entender, pero quizás habla guaraní y no le entendemos, porque ¿quiénes sabemos guaraní? Muy poco. Pero que haya algún efector, en todos los efectores, una persona que se dé a entender por lengua de señas, siempre va a ser una posibilidad más viable de llegar a una mejor comunicación. Después por ahí leí que alguien decía que también que se podían usar imágenes o símbolos, seguramente que sí, que va a ayudar, pero cuando tenés que dar, por ejemplo, esto del consentimiento informado, o dar una explicación muy técnica, se complica bastante con imágenes y estas cuestiones. Pero bueno. Tal cual, ahí es como dicen en los comentarios. Es que lo que hay que hacer es verdad, es que se está peleando justamente a nivel nacional para que se incluya dentro de los sistemas, dentro del sistema educativo, que se dicte la lengua de señas dentro. Es una pelea que viene llevando la comunidad sorda hace bastante. Estaba ahora, no sé si habían conseguido ya la media sanción o algo así, hace no mucho, ahora en la cuarentena estaban aún luchando con esto. Sí, que debería ser una materia obligatoria. Y también decían ahí en el chat que la formación tenía muchas falencias a la hora de justamente de atender a una persona sorda y no saber lengua de señas. Y eso es, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que en todas las carreras se debería dictar lenguaje de señas. No sé si ya está la media sanción. Yo sé que estaba ahí peleándola en la cuarentena y fue lo último que leí. Así que después voy a volver a leer, pero si está, nada, está habiendo avances muy interesantes con eso al respecto. Bueno. El cuarto escenario. Espérenme un segundo, que lo leo. Un niño ciego consulta a su médico pediatra por cómo funciona su aparato reproductivo. Se me ocurre que puede haber, digamos, una representación de los órganos reproductivos hecho con algún material, no sé, que tenga la forma específica del órgano, la consistencia, la rugosidad, si es que la hay, si es muscular, o para que pueda a través del tacto llegar a comprender de qué se trata su aparato reproductor. Sí, el suyo y otro. Porque si no se va a quedar corto. Y el quinto escenario que viene de la mano, Mary. Sí, para el quinto escenario habíamos pensado en un adolescente ciego que va al médico para que le enseñen a ponerse un preservativo. Y viene también de la mano. Hay una... ¿Sí? ¿Habla? Sí, se me ocurre también un poco lo que decían en cuanto a los órganos, que mediante el tacto los ayudemos básicamente a enseñarles cómo pueden ponerlo en un modelo que sea similar al hecho real, digamos. Más allá de también las explicaciones que le podemos dar
en palabras, nada, eso. Bien. No, como un Sí, modelo. llegar a reconocer cómo va al derecho o al revés, que eso es bastante... Sí, y la importancia, bueno, de que esto de que todos los profesionales de la salud también actúen como personas formadoras en lo que es la educación sexual y a todos, sin distinguir, y que podamos empezar a tener en cuenta estas cuestiones, que cuando hablemos de educación sexual, también lo que tenemos que pensar es en que sea accesible en todo sentido, o sea, en cuanto a que pueda ser entendido por todos, a cómo están los formatos en los que se transmite la educación, que sean accesibles para personas con discapacidad visual también, y quienes, bueno, necesiten intérpretes de lengua de señas. Pero Mary, ¿querés decir algo sobre los folletos? Sí, en realidad la idea es que la información que hay sobre sexualidad pueda estar accesible para todos, sea en braille, sea en lenguaje sencillo, para personas con discapacidad intelectual, o lo que decía Ceci sobre algún intérprete en lenguaje de señas. Y para mí lo más importante es que no haya ningún adulto o adulte más que no sepa ponerse un preservativo, que no sepa cuidarse. Para mí eso es fundamental, porque yo lo viví y hay otros que lo vivieron también y es triste y es terrible, y creo que nuestro rol desde cualquier profesión es educar. Exacto. Acompañar también esas trayectorias. Sí, facilitar la información también. Y también, bueno, pensar que sea la discapacidad que sea, que una persona, digamos, que va, las deficiencias en realidad, o la condición que se encuentra esa persona, es objeto de deseo y va a tener una sexualidad. Entonces, no excluir tampoco a nadie de esto. No, las personas con discapacidad no son niños eternos, no somos angelitos, y podemos querer tener una vida sexual plena, y necesitamos que nos acompañen como a cualquier otro. Entonces, empezar a pensar en todas estas cuestiones, no caer en los estereotipos, en todos estos prejuicios que lo único que hacen es discriminarnos, porque a lo mejor no se piensa justamente información o una educación para determinado sector, porque se piensa que no son, que son sujetos asexuados. No, para nada. Entonces, acompañar en estos caminos con las herramientas, con las accesibilidades y los apoyos que necesitan. Piensen que directamente la discapacidad no se la piensa ni con identidad de género ni con orientación sexual. En caso que se nos llegue a pensar con una de las dos cuestiones, nos relegan a la heterosexualidad y al binarismo de género, mujer cis, varón cis. No, porque piensen esto, no es que somos tan progres que no tenemos dividido en masculino y femenino en los baños, no es que nuestro colectivo es muy progre y no cae en el binarismo, no, para nada, no cae en ese binarismo porque justamente nos extirpan el género y desde que nacemos, o desde que adquirimos la discapacidad. Después tampoco se piensen cuántos baños accesibles conocen ustedes con cambiador de pañales, porque tampoco se nos piensa maternando, siendo padre o sadre, no se nos piensa criando, porque siempre se nos relega a ser justamente a quien se nos cuida, a quienes tenemos que ser cuidados. Tampoco se piensa en la condición de que una persona con discapacidad que usa pañal pueda necesitar adulta que ande, no sé, vaya a un bar, vaya al shopping, al teatro, donde sea, que necesite cambiarse el pañal dentro de un baño. Tampoco el cambiador de adultos. Hay un montón de cuestiones que realmente que son parte de toda la construcción que ha sido histórica de la discapacidad, de cómo se ha pensado en nuestras corporalidades, y que aún hoy en día se nos sigue pensando de un modelo muy médico rehabilitador. Pasamos desde el de presidencia, que todavía actualmente está vigente, junto con el médico rehabilitador, que también está vigente, y que estamos remándola en dulce de leche por el modelo social, que por más que está aplicado en la convención y en un par de leyes, pero a la hora de los bifes, nada, no sucede, no aparece. Perdón, Sí, perdón, dale.
Acá Eliana dice, ese es un problema social, las personas con discapacidad son infantilizadas y no se las ve como seres deseantes. Por eso me parece fundamental el espacio, y como lo que decía Diana, en realidad la discapacidad es un problema social. El concepto de discapacidad nosotros desde Movida y digamos y en general el paradigma vigente hoy es un problema social, está en la sociedad Una la construcción discapacidad, social. porque hay barreras que nos impiden ejercer nuestros derechos y llevar adelante una vida autónoma como cualquier otra, barreras que fuimos nombrando, barreras arquitectónicas, edilicias, comunicacionales, ya sea para comunicacionales tanto en lo visual como en lo auditivo, y barreras actitudinales que tienen que ver justamente con esto de poder comprender más que nada. Y este es el modelo vigente y que se contrapone a los que dice Dai, y justamente, y que nos parece muy importante remarcarlo en ustedes, al modelo médico, cuando en otro momento, y se sigue pensando, que la discapacidad es una enfermedad, que es un problema de la persona, que la persona lo tiene que solucionar, que es ella con su problema frente al mundo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer son generar las condiciones, o sea, yo con esta particularidad quiero transitar en este mundo igual que otros. Entonces necesito que la sociedad piense esas condiciones, pero no es un problema individual mío, que porque estoy enferma, y que porque estoy enferma me infantilizan, todo lo deciden otros, no. El modelo es social, por eso quería destacar el comentario que venía acorde con lo que decía Dai. El modelo médico rehabilitador está muy embrincado con la idea de, con el paradigma normativista también, con la idea de que hay un cuerpo normal capaz y que hay otro cuerpo que no es normal, que es anormal y que no es capaz, y que justamente es el cuerpo disca. Y que todo esto está muy ligado a la idea de que tenemos que estar eternamente en una rehabilitación y que tenemos que tratar con todas nuestras ganas de llegar a esa norma, porque si no nos quedamos fuera, y si nos quedamos fuera es nuestra culpa por no tratar mucho más, o por no someternos a muchos y muchos y muchos más tratamientos invasivos para nuestros cuerpos. Y donde también, o sea, no tiene sentido que no se pueda asumir actualidades, también otras corporalidades deben ser asumidas igualmente como válidas. Por eso también hay que, explotar el paradigma normativista y que, que se deje de regir nuestra sociedad por eso. Y que viene muy ligado al capacitismo. ¿Qué? No, iba a decir que algo también que sucede con esto de pensar desde el modelo médico, de que la persona se tiene que rehabilitar constantemente y acercarse a ese modelo de normalidad, lo que suele pasar es que después todas las decisiones de la vida de esa persona pasan por lo médico y por lo terapéutico en realidad. Entonces después nos encontramos con que no hay ninguna actividad que no tenga que estar, o sea, todo tiene que estar prescrito por algún profesional de la salud. Si quiere ir a andar en caballo, no va a ir a andar a caballo, sino que va a ir a equinoterapia. Digamos, se dan todo esto también por circuitos establecidos de los prestadores y de la ley que lo permite, pero digo, después pasa esto, que no se piensa en otros espacios sociales, en otras cuestiones, y todo tiene que estar abarcado por la mirada médica o de la salud. Cuando en realidad siempre decimos que las personas con discapacidad tenemos derecho, un montón a todos los mismos derechos que tienen todos, y que en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento muy importante para nosotros, lo único, la salud es un solo artículo, entre otros son como 33 artículos. Entonces, que bueno, que es un aspecto de nuestra vida, importante como el de todos, pero es uno, no abarca toda nuestra vida. Sí, yo quería agregar que también no caer en esto en cuanto a la sexualidad, de que tenemos una sexualidad especial. Y tampoco somos un diagnóstico, o sea, tenemos un nombre, una identidad, y el diagnóstico es parte de nuestra identidad, pero no somos un diagnóstico. Antes somos personas, y en ese sentido, nuestra sexualidad es una sexualidad humana, y es como la de cualquier otra persona, es una sexualidad, y podemos ser deseadas por otras personas, y podemos desear también.
y podemos tener una orientación o una identidad de género que no sea la heteronorma, o que no sea varón y mujer, cisgénero. Entonces quiero destacar esto porque por ahí se piensa que nuestra sexualidad es especial y entonces tenemos que tratarla de forma especial. No, no somos especiales, somos personas que tenemos el derecho a ejercer nuestra sexualidad y el derecho a conocer toda la información para poder cuidarnos también. A mí me resulta algo que es como que vos no le decís a la otra persona, vos sos sin discapacidad. Claro. No la llamás así, aparte vos no estás haciendo, vos sos persona, no sé, tal cosa, no estás haciendo rasgos en cierta parte nomás de la identidad, porque la discapacidad no es toda nuestra identidad. Es como es un rasgo más de la tanta, porque también hay que pensar a toda persona desde la interseccionalidad, y así como está la raza, la etnia, el género, la edad, y miles de cosas más, también está ahí la discapacidad, que intersecciona, y yo creo que se debería dejar de hacer tanto hincapié en eso, y en llamarnos todo el tiempo así, porque si no, deberíamos estar usando todas esas categorías para llamar a cada persona, y es imposible, porque en una misma identidad confluyen muchas otras identidades. Entonces no tiene sentido, es como que nos reducen automáticamente al diagnóstico, o a nuestra renguera, o a ceguera, o a la silla de rueda, y es como que el apoyo que usemos, ya sea en bastón, silla, andador, prótesis, órtesis, no sé, lo que sea, nos reducen solamente a eso. Entonces eso es poder sacar a nuestra propia identidad desde esos lugares, desde esos márgenes, desde las sombras donde nos han relegado. Sí, además de que el diagnóstico es como lo primero que se da desde el modelo médico. Cuando nosotros vamos al médico es como el primer contacto para saber qué diagnóstico tenemos, y creo que no hay que caer desde los profesionales en que somos un diagnóstico y que somos un número dentro del manual de diagnóstico. Digo, somos personas y también hay que pensar que ustedes están atendiendo personas en un consultorio, no un diagnóstico. Sí, y que un diagnóstico no define, perdón, Mary, que no define nuestra vida. No, esto que totalmente. dice Marina. Y más cuando se piensa en un niño que es pequeño y que le dan a los padres un diagnóstico. ¿Cómo puede marcar la información que le lleven a esos padres? Digamos, se suele pensar esto y dar esa información. Tiene tal cosa, tiene este diagnóstico, bueno, las posibilidades en su vida van a ser estas. No se sabe. No nos define el diagnóstico. No, y pensar que los profesionales, que son generalmente las primeras personas, además de las familias con quienes tenemos contacto, pueden ser quienes nos vulneren y nos aplasten y nos reduzcan a que no podemos hacer absolutamente nada, y que somos seres inútiles, incapaces, o pueden ser justamente quien nos brinde las herramientas para tener el mejor desarrollo posible en todo aspecto de nuestra vida. Porque también pensemos que las familias también son barreras, entonces muchas veces con las cuales cuesta un montón derribar tantos mitos de angelitos, infantes de por vida. Entonces, cuando nuestra propia familia nos romantiza, muchas veces pueden ser esos profesionales quienes ayuden a que no pase esto y a que las familias puedan abrirse un poco más y que se sientan un poco más comprendidas y apoyadas. ¿Qué dice el comentario? Necesitamos educar también respecto al deseo y goce, no por nada es lo que intenta suprimirnos el patriarcado, por supuesto siempre desde la interseccionalidad. Tampoco poner techo a las personas, pasa mucho con las niñas, ¿sí? Qué importante todo lo que dicen, es fundamental que se visibilice y escucharlas y aprendiendo a poder aportar nuestro granito de arena como profesionales y ciudadanos. Y tal cual. Aparte también pensemos la intersectorialidad, que dentro del colectivo justamente pasa mucho que la gran mayoría no tiene trabajo,
Se te corta, Dai. La gran mayoría está en una situación de pobreza. Eso, y cómo no... ¿Se corta mucho? Ahora no, ahora se te escucha. ¿Se sigue pero el cortando? anterior no se escucha. Bueno, pensemos también lo de la intersectorialidad, que es lo que muchas veces no se piensa dentro de cómo eso también puede ser una gran barrera a la hora de acceder a derechos, como puede ser en cualquier colectivo, pero justamente nuestro colectivo es quienes le cuesta mucho más que se cumpla el cupo laboral por discapacidad, y que porque aparte también viene muy ligado al tema de la escolaridad, al que generalmente no estamos dentro del sistema educativo, menos dentro del nivel universitario, que también te permite luego saltar a un trabajo, y cómo todo está relacionado, y cómo la sexualidad está plenamente oprimida por otras cuestiones que la van oprimiendo, como es el acceso al trabajo, el acceso a una educación, el acceso a una ciudad plenamente accesible, el acceso a colectivos, a veredas accesibles, y es como todo se relaciona, aunque no parezca, está todo relacionado. No tenemos acceso a las tiendas de ropa cómodamente, a probadores accesibles, a bares. Díganme cuántos bares conocen con baño accesible o con entrada sin 2.200 millones de escalones. ¿Qué? Y entrada accesible. Si podés entrar es un desafío. Después ir al baño, ya es mucho. Así que y los bares que tienen los baños accesibles están llenos de botellas, bebida, porque lo usan de depósito. Sí, tal cual. Por ahí a lo mejor como para ir redondeando algunas ideas también, pensar que las personas con discapacidad lo que en general queremos es poder tener una vida autónoma. Una vida autónoma, o sea, no que seamos seres independientes, porque todos nos relacionamos y somos interdependientes, todos dependemos de todo esto, Pero lo importante es que a las personas con discapacidad también se nos den estas posibilidades, y que no nos veamos obligados a vivir de determinados modos por tener una discapacidad. Que no se nos institucionalicen, sino que se nos den nuestros apoyos para que podamos decidir dónde y con quién vivir, qué hacer, a dónde ir, participar y vivir activamente en la sociedad, ser parte de la sociedad. Para eso necesitamos de dos cuestiones fundamentales, tres en realidad. La accesibilidad, que decíamos antes, en todos sus tipos, o sea que si hay barreras, se salven, y que no se construyan más. Entonces eso es el diseño universal, que se piense. Y no, el diseño universal no tiene nada solamente que ver con construir un edificio o un elemento como podría ser esto que hablábamos al principio del mamógrafo, por ejemplo, sino también en los diseños de las políticas públicas, en los diseños curriculares, en la información que damos. Todos esos diseños tienen que ser pensados. Cuando hacemos una publicación en Instagram, para difundir algo, esa publicación tiene que ser accesible para quien no ve y para quien no oye. Y eso lo pueden ver todos los días en las redes que no está. Y después también necesitamos que podamos ejercer nuestra capacidad jurídica, esto que le decíamos antes, que es ejercer nuestros derechos por nosotros mismos, también con los apoyos que sean necesarios. Si necesitamos de un equipo, de una persona que nos acompañe, que nos dé información, para que podamos comprender el alcance de un acto, eso se tiene que dar, pero no nos tienen que sustituir en nuestras voluntades, sino que nos tienen que acompañar. Siempre van a escuchar hablar de accesibilidad y de apoyos, que son las cuestiones que nos permiten llevar adelante nuestras vidas en igualdad de condiciones. Y recordar que las personas con discapacidad somos sujetos y sujetas de derecho, que tenemos derecho a decidir y que merecemos tener la información. Eso recordarlo siempre. Dai, ¿ibas a decir algo? Sí, no sé qué iba a decir. Sí, quiero preguntar, que ya estaríamos. ¿Preguntas que quieran hacer? ¿Alguna situación? ¿Un comentario? Yo quiero decirles que, nada, un poco me volaron la cabeza. Buena idea. Mira la idea. Me cuesta incluso articular un poco por ahí lo que quiero decirles. Soy compañera de medicina
ya terminé de cursar, ya rendí todas mis materias, y es la primera vez en la que alguien me plantea situaciones así. De hecho, nosotros tenemos unidades problemas en cada una de las áreas que tenemos, y no existe ningún tipo de unidad problema, al menos que yo recuerde desde mi ingreso hace 7 años a la facu, en el que tratemos estos temas. No recuerdo clases en ninguna de las áreas. Estoy impactada, voy a estar todo el fin de semana hablando con todos mis compañeros de esta charla porque estoy impactada, o sea, no puedo creer que en 6 años de la carrera de medicina no planteamos estas cosas. Estoy impactada. Gracias. Bueno, hablalo con todos los que te cruzan el fin de semana. Así también se va generando esto de llevarlo a otros espacios. Hoy nos toca acá, pero así como en la Facultad de Medicina, en todas las facultades es necesario hablar de estas cosas. Sí, que todos se queden pensando. Ay, perdón. Sí. Yo iba a decir algo parecido a lo que dijo recién Ailén, creo que no me acuerdo el nombre, perdón. Yo estudio fonoaudiología, y nada, nosotras vemos, digamos, por ejemplo, tenemos materias que tienen directamente el nombre de la discapacidad, como por ejemplo parálisis cerebral, lenguaje en el adulto, por ejemplo, que es afasia en las últimas materias, y como dijo la compañera anterior, o sea, me volaron la cabeza, porque es como que nosotras, imagínate, vemos en determinadas materias así la discapacidad como tal, y jamás en la vida se nos hubiese ocurrido, digamos, pensar, o sea, en realidad, como no nos dan la herramienta, pensarlo de esa manera, digamos, pensarlo en otras cuestiones, digamos, y es zarpado porque es como, es tan simple, digamos, es simple pensar a una persona, digamos, en otro aspecto, no solamente como si vos sos esta discapacidad. Y en eso, digo, me pongo a pensar porque justo esta materia, parálisis cerebral, yo la estoy cursando este año, y nada, es como que están privados, digamos, de un montón de derechos más allá de la sexualidad, y en eso como que nada, me volaron la cabeza porque es como que me puse a pensar en eso, y es zarpado, digamos, lo que ustedes hacen, de poder ver realmente a todas las personas como primero como personas, digamos, y que tienen la misma necesidad que cualquier otro, digamos. Ver la persona atrás del diagnóstico. Claro, sí, tal cual. Acá Sabri dice que tiene una duda de qué hacer cuando, como profesional, como parte del equipo de salud, qué hacer cuando, bueno, llega una persona con discapacidad acompañada de alguien, y que ese alguien que acompaña toma un rol principal y que no permite una comunicación franca y directa con el paciente. Nada, es aclarar con todo el respeto del mundo de que necesitan hablar con la persona o pedir si se puede retirar del consultorio, y si eso no es posible, bueno, no ignorarla completamente, Sí. dirigirse y mirar siempre a la persona, y hablar a la persona, que en realidad Sí, lo que... ¿Qué? ¿Ceci? No, perdón, pero quería aclarar eso, ignorar a la persona, porque a veces también pasa que está muy marcado esto, y sobre todo en personas por ahí grandes, ¿no? Que han vivido otras experiencias. A mí me ha pasado también en mi trabajo, de que te encontrás con una postura muy fuerte, digamos, a esa protección de la persona con discapacidad. Entonces, a lo mejor sí no te va a entender que se tiene que ir, y capaz que se enoje y no vuelva más. Entonces digo, ignorar en el sentido de que todo el tiempo, como dice Dai, te referencias todo el tiempo a la persona con discapacidad, le preguntas a esa persona, y si te contesta el otro le haces saber, no, le estoy preguntando, quiero saber. Capaz que no vuelva más también, pero por lo menos le hace pensar y le hace notar de que el con quien estás hablando y con quien querés saber es la persona esa. Y después también pensar, a lo mejor, si un equipo de salud, ¿qué otros espacios a lo mejor se pueden pensar en el que no esté presente este otro que lo sustituye todo el tiempo? Entonces, a lo mejor puede ser que en el equipo interdisciplinario pueda tener una sesión de psicología, y ahí trabajar fuertemente eso, digo, se me ocurre. Un espacio donde sí que sea necesaria una privacidad. Sí, obvio, que siempre tratando de también, si ustedes ya tienen otro pensamiento frente a la discapacidad, poder también deconstruir o intentar empezar a levantar las pielcitas y para que se deconstruyan sus compañeros, porque a veces dentro de un equipo
médico, hay muchísimas miradas, muchísimas posiciones, y empiezan los egos profesionales también, y se cae en una de que, bueno, a veces termina ganando la mirada de quien te disciplina o te romantiza, y posta que cuesta un montón que te miren a la cara y que te hablen a vos. Por eso siempre es preferible dejar a quien lleves, si es que llevas a alguien, afuera, que no entre. Sí, y que siempre también pensar todo esto va a ser el camino más difícil. El camino más fácil es hablar con el padre, el camino más fácil es dar una información rápida. Entonces, bueno, lleva un tiempo, es más laborioso pero hay que dar ese lugar porque dando ese espacio es que se garantizan los derechos. Y porque somos personas, básicamente. Ahí los comentarios estaban diciendo que les hicimos repensar mucho y me parece que, no sé, yo por lo menos me alegro muchísimo porque era la idea de la charla, que se queden pensando y que puedan comentar esto entre sus compañeros que hoy no pudieron estar y que bueno, que no sé, de a poco empecemos a cambiar las cosas, pero me alegro que se queden repensando. Sí, creo que... Sí, un gusto haber participado. Me re gustó a mí. Bueno, muy buena. Una consulta, chicas. Al principio me parece que dijeron que la grababan ustedes a la charla, ¿o no? No, nosotros no. Sale que está siendo grabada, pero quien organizó la charla debe ser. Ah, bueno. No, yo preguntaba porque tengo compañeras que trabajan y no pudieron estar en la charla, por eso quería... Y me preguntaron, Eso habría que preguntar. No, aparece acá el puntito rojo y dice grabando. Sí, chicas. Se ve que lo Hola, ¿qué tal? No, yo quería decirles que mientras estén todas de acuerdo con que se pueda compartir y para que tenga un mayor alcance, nosotros les grabamos por eso. Después, individualmente vamos a preguntar si están de acuerdo y no, y se va a poder compartir mientras sea de esos modos. Perfecto. Sí, por supuesto. Sí. Nosotras seguro que sí, pero obviamente que hay gente que habló y que a lo mejor veanlo Yo ustedes. quiero aclarar que varias veces se repitió lenguaje de señas y no es lenguaje de señas. Eso es un error bastante común, pero es lengua de señas, que para por ahí no replicar algo, una mala práctica. Y bueno, no, gracias a todos los que estuvieron presentes. Y gracias por escuchar. Gracias a ustedes. Chiques, si alguien tiene otra pregunta o algo, la pueden hacer en el chat, o si no, bueno, vamos cerrando. Y les dejamos, nos pueden encontrar en las redes, en Instagram y en Facebook como Movida Rosario. Por si quieren contactarse, cualquier cosa o preguntas, lo que quieran. Bueno, buenísimo. Y Twitter también. Sí. Creo que nos vamos todos con mucho para pensar hoy. Nada, les agradecemos un montón, inmensamente. Ya, bueno, toda la repercusión que te está leyendo en el chat, yo creo que estamos todos de la misma manera. Así que nada, un placer haberlas tenido en este ciclo. Ojalá, bueno, nos acompañen los años próximos también. Y nada, muchas gracias. No, bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por esta oportunidad. Bueno. Claro. Chao. Chao. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicas.